Buenos días. Hoy, continuando el tema de métodos de estudio, vamos a abordar el método Cornell. Bueno, ¿qué es el método Cornell? Es un método creado con el objetivo de tomar apuntes que estén bien explicados, que estén organizados y que ayuden a conseguir unos mejores resultados. Esto cómo se logra ahorrando tiempo a la hora de estudiar, ya que tenemos el formato claro, que ahorita explicaremos. También ayuda a tener más claras las ideas de las clases. También permite que ya tengamos organizada la información específica que queremos aprender. Este método también permite destacar las ideas principales o los conceptos que son más relevantes. Esto también nos ayuda a retener lo más importante a la hora de la clase y luego repasar ordenadamente. Bueno, entonces, ¿cuál es la historia del método o cómo fue creado? Es creado hacia los años de 1940 por Walter Pauk, que es un autor de libros como Cómo estudiar en la universidad. Entonces, como vemos, nace en la primera mitad del siglo XX, concretamente en esta década. Este señor Walter Pauk era un doctor en psicología y también profesor de educación específicamente de la Universidad de Cornell. Esta universidad está situada en Nueva York. Entonces, este experto en educación llevó a cabo un gran estudio durante mucho tiempo sobre cómo tomaban apuntes los alumnos de él o en general los apuntes de su universidad y empezó a analizar qué les funcionaba a ellos, qué no les funcionaba mediante encuestas, análisis, bueno, diferentes cosas de investigación. También se preguntaba cómo tomaban apuntes, cómo repasaban y qué formato utilizaban. Tras juntar toda la información, estudió cada una de las diferentes técnicas que ponían en práctica sus estudiantes y también documentó a fondo sobre otras técnicas recomendadas por profesionales de la pedagogía. Entonces, a partir de toda esta información, el señor Walter Pauk creó un propio sistema para tomar notas o apuntes que denominó el método Cornell. Y esto, pues, decía que era un sistema que permitía tomar apuntes de forma más sintetizada y que fueran más útiles. Lo denominó método Cornell claramente por la universidad y eso también pues empezó a tomar en esta universidad como una forma de preparar los exámenes de forma más eficiente para los estudiantes. Bueno, una vez reconocida como tal la historia y el por qué se crea, tenemos que saber también cómo funciona el método. Entonces, es un buen sistema para tomar apuntes durante la clase o sesiones de video en el caso de neurociencias, también para organizar las notas, pero pues debe llevarse en una forma específica para que resulte útil, que la veremos a través de la charla. Entonces, a diferencia de los apuntes convencionales, en este método se debe dividir en cuatro secciones diferentes: la hoja del cuaderno o la hoja del iPad o la hoja de Word en el computador, porque también se puede hacer allí, o bueno, en donde tomemos apuntes. Y pues estas cuatro secciones incluyen título, notas de clase, ideas principales y un resumen final. Estas secciones van a tener que irse completando a lo largo de la clase mientras se toman apuntes y simultáneamente se busca extraer la información más relevante de la clase. A pesar de que se creó en los años 40, cuando aún no había tanta como información, o bueno, no había también tantas tecnologías para tomar apuntes, eso no significa que sea un método que ya esté relegado, porque igual se puede seguir utilizando en cualquier formato e igual tiene el mismo sentido y el mismo objetivo de hacernos organizar apuntes y asimismo enfocarse más en la clase. Entonces, ¿cuál es el formato que vamos a usar? Primero, se parte de que la hoja, como vemos en esta imagen, en donde se va a tomar apuntes, que casi siempre se debe tomar de forma vertical, se trazan unas líneas horizontales y estas horizontales y verticales que nos van a permitir dividir la hoja. Entonces, primero se traza una línea horizontal en la parte de arriba y esta va a ir para como dividir la hoja de forma que nos pueda quedar un título de la asignatura, la fecha si quieren y pues el número de hoja. A esta sección se le va a llamar título o encabezado y preferiblemente se hace antes de iniciar la clase o bueno, cuando estemos empezando y ya sabemos qué tema va a ser,
y ahorita pues hablamos un poquito más a fondo de cada parte de la hoja. A continuación se puede marcar una línea pues que separe la hoja en dos de forma longitudinal. Lo mejor aquí es dejar un espacio, que preferiblemente es el de la derecha, más amplio, más grande, porque este es el espacio donde vamos a tomar como tal las notas de la clase y pues casi siempre es un espacio pues que se llena más y este es el que se hace durante la clase. El espacio de la izquierda pues sería un poco más angosto y se llena después de las clases y se va a hacer casi inmediatamente y abarca pues ideas claves, preguntas, entre otros. Ya se traza una línea en la parte de abajo y esta línea que ya va a ser paralela a la primera que trazamos para el encabezado, va a consistir en el resumen. También es un espacio pues relativamente pequeño en donde se pondrán las ideas principales o lo que quede de la clase que deba prevalecer o permanecer en nuestras mentes. Bueno, entonces ese es el contenido de las hojas. Ahora, ¿qué va a implicar cada una de las partes de este método? Primero tenemos, como habíamos dicho, el título, encabezado, tema, asignatura o la fecha. Como les dije antes, esta lo importante es hacerla antes de la clase. En él se debe escribir el nombre del tema, la asignatura o en un profesor, o bueno, si es pues en un cuaderno o en un sitio donde siempre tengamos la asignatura, pues no es tan importante. Estos datos pueden ser muy simples y no parecer relevantes, pero puede ser la clave para que pasado un tiempo, incluso ya culminada la materia, el corte, el semestre, uno pueda ubicarse y recordar solo mirando el encabezado qué es lo que va a estudiar y qué tema es el que está allí, que sería pues este de arriba, como les dije antes. Ahora, la parte como central de la hoja que está dividida en dos va a tener, como ya habíamos dicho antes, una columna de apuntes que es la más ancha o apuntes, notas de clase, como la quieran llamar. Como su nombre lo indica, esta es una sección para desarrollar la información relevante, las explicaciones, poner procesos, dibujos, cuadros, lo que les parezca. Entonces es como una versión extendida de la clase. Esta se va a ir llenando, como les dije antes, durante la clase. Si se está usando el método en una sesión de estudio, es la parte que se debe trabajar como directamente durante este momento, tomar nota de la información que se considere más relevante. Y ahí pues se debe plasmar todo lo que ayude a entender mejor el tema o lo que se crea que es importante. Cualquier información también que sea susceptible de salir en un examen o simplemente ser más aplicable a la vida o más aplicable a la carrera en este caso. Por otra parte, la sección de ideas, que es la que está como en rosadito a la parte izquierda, que es un poco más angosta, pero también hace parte de la parte central de la hoja, valga la redundancia, es una sección en la que se anotan conceptos claves e ideas que van saliendo de la clase, de la lectura, del video, em, que no tienen que ser necesariamente desarrolladas, simplemente ideas, títulos, subtítulos, cosas similares. También preguntas que se tengan, conceptos importantes, entre otros. Se puede ir llenando a medida que avanza la clase o inmediatamente después de finalizar la clase. Es como el plazo máximo para llenar este cuadro de ideas claves. Entonces, por ejemplo, si uno escribe preguntas o cosas así, puede ser una oportunidad para cuando ya se dé otra reunión con el profesor o en el mismo momento se desarrolla y así no se va olvidando cuál pregunta vamos a hacer, porque a veces resulta que se acaba la clase y a uno se le olvida qué dudas tenía. Asimismo, como ya está ahí la duda plasmada, uno sabe ya la respuesta y puede tener como una herramienta más directa para repasarla. También ayuda a buscar más información si uno no está como satisfecho con la respuesta, entre otros. Y finalmente, la parte inferior de la hoja, que es el resumen, pues es esta sección final que ayuda a sintetizar las ideas anteriores y permite como destacar lo más importante. Esta sí debe llenarse al finalizar la jornada de estudio o la clase, preferiblemente cuando la información aún esté fresca, ya que sirve como un repaso final y como
método para activar esos conocimientos y adentrarlos. Y pues eso es como lo más importante. También es importante sintetizar al máximo toda la información que hay en el resto de la hoja de apuntes en esta sección de resumen y que se puede hacer como con unas frases cortas, así como para cuando a veces hay que repasar el tema de forma rápida, porque pues se supone que ya se conoce el tema, pues uno puede leer el resumen y ya empieza como a traer a su mente todos los recuerdos de lo que ha aprendido. Y pues digamos que puede ser que parezca una hoja pequeña, que al final de la clase falta espacio para anotar, pues igual se puede usar tantas hojas como uno quiera y puede hacer el formato una y otra vez. Lo importante es como enumerarlas consecutivamente para que no se nos pierda, por eso en la parte de arriba esto se puede hacer. Bueno, ya casi para finalizar, entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas y las desventajas de este método? Primero, una de las ventajas es que para usar este método se debe llevar a cabo una escucha activa durante la clase. Esto permite también concentrarse más, asimilar y reconocer la información más importante y va a aprender cómo a hacernos expertos en ello, en rescatar lo que es realmente relevante para nosotros. A diferencia de que, por ejemplo, cuando uno está transcribiendo, subrayando o algo así, muchas veces lo que hace es poner palabras que están en un texto que está diciendo otra persona, pero no le presta el sentido o no le presta la atención suficiente para darle un sentido a esa explicación o a esas palabras. Entonces, bueno, eso es una de las ventajas. También que, como ya había dicho, resulta más fácil mantener la concentración y estar enfocado durante la clase si aplicamos este método. Otra cosa importante es que como el método lleva a hacer un resumen después de la clase, a resolver las dudas que teníamos en la parte izquierda y demás, pues permite también o casi que exige un repaso posterior a la clase para terminar de completar los apuntes y organizar toda la información. Este trabajo posterior, que debe ser fresco, como había dicho antes, puede ayudar a consolidar los conocimientos y recordarlos durante más tiempo. Aparte, como es una hoja, un formato que pueden ponerse de colores, bueno, cosas como uno quiera, muchas veces tenemos memoria visual, entonces nos es fácil recordar como, en la parte de apuntes escribí esto, en la parte de resúmenes escribí esto, y pues puede también ser una herramienta importante a la hora de un examen o algo así. Como ya habíamos dicho, ayuda a tener unos apuntes mucho más organizados y estructurados, lo cual va a facilitar posterior estudio y repaso. También permite combinar los apuntes, las ideas principales, las dudas en un solo documento para tener todas esas herramientas que se necesitan para estudiar un tema. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Primero que no siempre es fácil mantenerse concentrado en clase, entonces puede ser difícil llenar todo lo de todo en una sola sesión o bueno, que sea exitoso y eso puede frustrar un poco. Sobre todo cuando las clases se van acumulando a lo largo del día y hay muchas y va apareciendo el cansancio y el tedio de volver a hacer el mismo formato y demás. Entonces no es como una camisa de fuerza que siempre haya que hacerla, pero pues sirve. También este método puede requerir trabajo y tiempo, aunque pues es importante resaltar que no es un tiempo perdido, porque es muy beneficioso repasar posterior a la clase. Y en algunas clases, pues el espacio puede parecer limitado, solo una hoja, pero pues igual, como ya había dicho, se pueden completar las hojas que uno desee para una misma clase o para un mismo tema. Para concluir, tenemos que el método Cornell no es solo una herramienta para organizar apuntes, sino que como hemos visto a lo largo de la charla, va a fomentar la atención y la concentración en clase y va a brindar unos formatos con información concisa que nos permita acceder a ellos fácilmente. Puede ser utilizado en cualquier materia y en cualquier modalidad de clase y estudio. Esto incluso es aplicado a si queremos hacer un resumen de los videos, de una lectura, de lo que nos parezca. Ha sido utilizado por muchos años y aún se recomienda, lo que puede ser un indicio de que es un buen método. Además, fue creado por un experto en educación que hizo un arduo trabajo en investigación y en pedagogía, por lo que no es un método sacado de la nada, sino que tiene fundamento teórico y científico. Y listo, muchas gracias, espero les haya servido. Y después vamos a seguir viendo otros métodos de estudio y espero pues que si les interese puedan aplicarlo
a sus materias, a su estudio y a lo que les parezca. Muchas gracias.